Hola, soy Ana, y hoy les traigo una historia que, aunque parezca de ficción, es más real de lo que muchos creen. Es una historia sobre engaños, traiciones, y sobre todo, sobre cómo a veces las personas pueden usar a otras sin que lo notemos. Este es el caso de Javier Sánchez, un hombre como cualquier otro, pero que vio cómo su vida daba un giro inesperado por culpa de una mujer que parecía perfecta, hasta que, un día, las mentiras comenzaron a salir a la luz. Javier tenía 35 años. Era ingeniero, y aunque su sueldo no era nada extravagante, le bastaba para vivir cómodo. Había heredado una casa de sus abuelos en un vecindario tranquilo, tenía su camioneta, y en general, era alguien muy cauteloso con sus decisiones. Si algo lo definía, era su forma de evitar las relaciones complicadas. Había visto de cerca el sufrimiento de varios amigos que, después de pasar por divorcios y separaciones tóxicas, no sabían cómo reconstruir sus vidas. Pero todo cambió el día que conoció a Lucía. Fue en una boda, una de esas en las que todos parecen estar más enamorados de lo que realmente están. Lucía era la dama de honor, y Javier no pudo evitar notarla desde el primer momento. Ella tenía 29 años, trabajaba como agente inmobiliaria, y llevaba un coche de lujo que, a simple vista, parecía ser la imagen perfecta de independencia. Su belleza, su elegancia, su forma de ser, todo en ella hacía que Javier pensara que había encontrado algo diferente. En esos primeros momentos, él se dio cuenta de que había algo entre ellos, algo que no podía ignorar. La química fue instantánea. Los primeros meses fueron lo que él siempre había soñado. Lucía era divertida, ambiciosa, apasionada, y lo que más le gustaba a Javier es que parecía tener su vida perfectamente equilibrada. Durante sus primeras salidas, ella insistía en dividir la cuenta. Le hacía sentir que no solo era una relación de pareja, sino una verdadera asociación. Pero, como pasa en casi todos los cuentos, la perfección no dura mucho. Javier empezó a notar ciertos detalles que no le gustaron. Al principio fueron pequeñas señales, casi imperceptibles. Lucía comenzaba a olvidar su cartera en los restaurantes, luego su coche siempre necesitaba reparaciones urgentes, y cada vez que eso pasaba, ella le pedía que las pagara porque este mes está corta de dinero. Al principio, Javier no le dio mucha importancia. Pensó que era algo puntual, pero luego los gastos comenzaron a ser más frecuentes. Una vez, cuando el coche de Lucía se descompuso en medio de la carretera, ella le llamó llorando. Javier no dudó ni un segundo, fue a ayudarla, pagó $200 por el remolque y la llevó a su casa. 2 semanas después, ella le devolvió el dinero, y Javier pensó que todo seguiría igual. Spoiler, no fue así. La situación siguió empeorando. Un mes después, Lucía le pidió $400 para cubrir el atraso en el alquiler. Después, fueron gastos del dentista, reparaciones del coche, y hasta la cuota del seguro. Cada vez que Javier intentaba pedir el dinero de vuelta, una discusión estallaba, y Lucía hacía todo lo posible para que se sintiera culpable. Javier ya no le reclamaba. Simplemente lo aceptaba. Pero no sin sentirse cada vez más incómodo. La gota que colmó el vaso llegó un día durante una cena que Javier había pagado, como tantas otras veces. Lucía, con una expresión de desesperación en el rostro, le dijo: «Javi, tenemos que hablar». Nada bueno empieza con esas palabras, ¿verdad? Javier se preparó para lo peor, pero lo que le dijo Lucía fue aún más insostenible de lo que él había imaginado. «Felipe me llamó. Está pasando por un mal momento, se va a quedar sin departamento. No puedo dejarlo en la calle». Javier, desconcertado, dejó el tenedor en su plato. No entendía. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intentando entender si se había perdido en algún tipo de conversación paralela. «Quiero que le cubras el alquiler, por unos meses, hasta que se recupere. Lo harías por mí, ¿verdad?», dijo Lucía con esa mirada de «no te preocupes, es solo por un tiempo». Javier, en shock, no podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad su novia le estaba pidiendo que pagara el alquiler de su ex? «¿Quieres que pague el alquiler de tu ex?», le preguntó, aún sin poder procesarlo. «No es así, Javier. Felipe es una persona importante para mí. Tú sabes que me importa, y si me amas, entenderías que las personas que me importan también deberían importarte a ti». En ese momento, Javier sintió como algo dentro de él se quebraba. ¿Cómo podía estar pidiéndole eso? Él, que había sido siempre tan cauteloso, tan precavido con sus decisiones, estaba siendo arrastrado a una situación que no solo no le convenía, sino que era completamente irracional. El silencio que siguió fue denso. Javier, sin poder responder,
Simplemente dejó caer el tenedor sobre la mesa. No podía más. ¿Hasta dónde llegaría Lucía con sus peticiones? Después de esa noche, Javier ya no podía mirar a Lucía de la misma manera. Lo que empezó como una relación llena de promesas de igualdad y equilibrio, se había transformado en una montaña rusa emocional que lo estaba desgastando. Pero lo peor aún estaba por venir. Lucía, al principio, se mostró fría y distante, como si su propuesta no hubiera sido tan grave como Javier pensaba. A pesar de todo, él seguía sin poder creer lo que le había pedido. Sin embargo, algo en su interior le decía que la relación no podía seguir de esta manera. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio incómodo y pequeñas discusiones que nunca llegaban a resolverse. A Lucía no le gustaba que Javier le dijera que no podía seguir pagando por su ex. Sentía que él no la entendía, que no estaba dispuesto a sacrificarse por su bienestar, pero él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Una tarde, después de un par de semanas sin hablar de Felipe, Lucía volvió a tocar el tema, esta vez con más insistencia. Como si nada hubiera pasado, llegó a la casa de Javier, le dio un beso en la mejilla y comenzó a hablar de manera ligera, como si estuviera en una conversación cualquiera. Pero Javier lo sabía, algo venía. «Javi, me cortaron la luz de mi ex, son solo 300 euros. ¿Puedes ayudarme?», le dijo, mientras se sentaba en el sofá, con una sonrisa forzada. Javier, que había empezado a perder la paciencia, ya no sabía cómo reaccionar. Pensó en decir algo cortante, pero decidió mantener la calma. «Lucía, no puedo seguir haciendo esto. Ya pagué más de lo que es razonable. Tú me dijiste que no querías estar con él, que estabas conmigo por lo que representamos como pareja. ¿Por qué ahora de repente todo gira en torno a él?», respondió Javier, con un tono que mostraba más cansancio que enojo. Pero Lucía sabía cómo manipularlo. Se levantó rápidamente del sofá, se acercó a él y, con los ojos brillando de emoción, le dijo: «Si me amaras, entenderías que las personas que me importan también deberían importarte. Felipe es alguien con quien estuve muchos años. Yo no puedo dejarlo en la calle. No soy esa clase de persona». Esas palabras fueron el golpe final para Javier. La manipulación emocional de Lucía lo estaba minando poco a poco. A lo largo de la relación, ella había logrado hacerle sentir que si no le ayudaba, no era digno de su amor. Javier sabía que se estaba hundiendo, pero también sabía que algo tenía que cambiar. Durante los siguientes meses, las solicitudes de dinero se volvieron más frecuentes y más absurdas. Un día, Lucía apareció en su casa, pidiendo dinero para comprarle ropa a Felipe. ¿Ropa? El ex de ella. Javier ya no podía más. El simple hecho de que ella le pidiera dinero para alguien que no solo no era parte de su vida, sino que había sido su pareja en el pasado, lo dejó sin palabras. «Esto es ridículo. ¿De verdad crees que voy a financiarle la vida a alguien con el que dormías?», gritó Javier, la frustración explotando dentro de él. Lucía, sin embargo, no se dejó intimidar. Se cruzó de brazos y lo miró fijamente. «¿Sabes qué? Eres egoísta. Tú no entiendes lo que significa tener un corazón generoso, lo que significa cuidar de los que amas», dijo, mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Javier, exhausto, dio un paso atrás. No podía seguir en una relación donde las manipulaciones se sucedían una tras otra. Pero, como siempre, Lucía desaparecía por unos días, solo para volver con una actitud dulce, como si nada hubiera sucedido. Fue entonces cuando, en uno de esos regresos, Lucía lo miró fijamente, y con voz temblorosa, le dijo: «Javi, ¿qué harías si te dijera que necesito que pague su alquiler por 6 meses?» Javier no podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón latió más rápido, su mente estalló. Estaba a punto de estallar. ¿Era esto lo que su vida había sido durante meses? ¿Un círculo vicioso de demandas y manipulaciones? «No», respondió, sin pensarlo 2 veces. «No pagaré su alquiler. No importa lo que digas, Lucía. No lo haré. Si realmente me quieres, entenderías que esto no es justo para mí». La cara de Lucía se transformó en un rictus de enojo y desilusión. Sabía que tenía que presionarlo más, así que lo hizo con una última jugada. «Si no lo haces, Javi, se acaba. Lo digo en serio. Esta relación se termina aquí», dijo, con voz baja, pero decidida. Javier sintió que el suelo se le caía bajo los pies. No podía creer que estuviera siendo chantajeado de esta manera. En ese momento, Javier se levantó y la miró a los ojos con calma, pero también con una firmeza que hacía tiempo que no sentía.
Está bien, Lucía. Esto se acaba. Ya elegiste a tu ex por encima de mí. Sin decir más, se dio la vuelta, tomó su chaqueta y salió de la casa. No miró atrás. La puerta se cerró con un fuerte golpe. La verdad había llegado a su fin. Y aunque Javier sintió un alivio momentáneo, sabía que las repercusiones de esa decisión no serían fáciles. Pero su instinto le decía que debía cortar de raíz algo que lo estaba destruyendo. Después de la ruptura, Javier se sintió aliviado, pero también vacío. Había dado todo por una mujer que no solo lo había manipulado, sino que había intentado destruir su estabilidad emocional y financiera. El peso de la relación había desaparecido, pero al mismo tiempo, la amargura de la traición lo dejó con una sensación extraña, como si aún estuviera atrapado en las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, había algo más que lo mantenía despierto por las noches: la justicia. Lucía, como era de esperar, comenzó a tratar de manipularlo aún más. Usaba sus redes sociales para lanzar indirectas dolorosas, frases llenas de victimismo y desamor, como si fuera la víctima en toda esta historia. Sus amigas, que nunca habían conocido la verdad, comenzaron a llenarla de apoyo, condenando a Javier como el villano que no había sabido apreciarla. Pero todo eso solo alimentó la ira de Javier, que sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras Lucía seguía con su campaña de difamación. En cuanto a Felipe, el ex de Lucía, Javier pronto descubrió que la situación no era tan sencilla como parecía. Durante meses, había estado ayudando a Lucía con su ex, sin saber que el dinero que le daba no solo estaba destinado a cubrir su alquiler o gastos personales, sino que también estaba siendo desviado para financiar la vida de Felipe. Esto no solo era una cuestión de dinero, sino una cuestión de dignidad. Javier había sido usado como un cajero automático, sin siquiera saberlo. Y lo peor de todo, Felipe estaba viviendo con Lucía mientras él la ayudaba, sin saber que, en su ausencia, todo lo que él pagaba era para mantener a otro hombre. Javier necesitaba una respuesta, una forma de equilibrar las cuentas. Sabía que no podía dejar que la historia quedara así. Decidió investigar a fondo, utilizando su experiencia en tecnología, especialmente en seguridad cibernética, para seguir el rastro de las transferencias de dinero. Sabía que Lucía nunca iba a admitir lo que había hecho, pero la tecnología podía ser su aliada. Con paciencia, Javier comenzó a rastrear los registros bancarios, los pagos a Felipe y todo lo que había hecho para cubrir los gastos de una relación que ni siquiera era suya. Encontró evidencia clara de las transacciones. Lucía había estado pidiendo dinero de una manera sistemática para cubrir sus deudas, y luego, a través de las redes sociales de Felipe, encontró publicaciones que confirmaban lo que ya sospechaba. Felipe estaba viviendo sin pagar renta, disfrutando de los beneficios de una relación en la que él no aportaba nada. Con todo ese material en mano, Javier acudió a su abogado, Tomás, un hombre con experiencia en casos complejos. Le mostró todo lo que había recopilado y cómo, poco a poco, Lucía y Felipe lo habían estado usando. Tomás le dio una respuesta que cambiaría su vida para siempre. Este es un caso de fraude, Javier. No solo podemos demandarla por los gastos que pagaste, sino que podemos ir más allá. Esto no es solo una cuestión de dinero, sino de principios. Si logramos demostrar que Lucía te manipuló, podemos hacer que devuelva todo lo que te debe, dijo Tomás, mientras miraba los documentos con atención. Javier no podía creerlo. El simple hecho de pensar que Lucía, que había sido su pareja, la persona con la que pensó construir un futuro, lo había utilizado de esa manera, lo hacía sentir una mezcla de rabia y tristeza. Pero no era hora de lamentarse. Ya había tomado una decisión. Esta historia debía tener un final, y él sería el que lo escribiera. Días después, Lucía fue notificada de la demanda civil. El caso era claro: fraude y enriquecimiento ilícito. Con todos los documentos, las pruebas de las transferencias y las publicaciones que ella misma había hecho en las redes sociales, estaba en una posición insostenible. Los intentos de su abogado de desestimar el caso no tuvieron éxito. La verdad era tan clara que no había vuelta atrás. Y ahí es cuando ocurrió lo que Javier nunca imaginó. Felipe, el hombre que había estado viviendo a costa de su exnovia y disfrutando de su generosidad, fue llamado a testificar. Ante el tribunal, Felipe no pudo negar lo evidente. Había aceptado el dinero, sabía que estaba recibiendo algo que no le pertenecía y, lo peor de todo, nunca pensó en las consecuencias. Pero las pruebas no mentían. Felipe, ¿sabías que Lucía estaba pidiendo dinero a Javier para financiar tu vida? Le preguntó el abogado de Javier, Tomás. Sí, sabía que ella me ayudaba. No me importaba de dónde venía el dinero. Solo sé que lo necesitaba. Respondió Felipe, sin vergüenza alguna.
El jurado no tardó mucho en deliberar. El fallo fue contundente. Lucía tenía que devolverle a Javier todo el dinero que había recibido, además de pagar los gastos legales. En total, $14,847. Pero eso no era todo. Lucía también fue citada por fraude financiero, y su licencia de agente inmobiliario fue suspendida. La información sobre su fraude fue registrada públicamente, lo que le cerró muchas puertas en su carrera. La justicia, aunque tardía, llegó para Javier. Lucía se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. En cuanto a Felipe, desapareció tan rápido como había llegado, sin querer hacerse responsable de nada. Según rumores, se mudó a otro estado, probablemente para seguir buscando la siguiente persona a quien explotar. Y aunque Javier recibió el dinero de vuelta, lo más importante para él no era el dinero. Era la satisfacción de haber cerrado ese capítulo de su vida con dignidad. Sabía que había hecho lo correcto. No solo había recuperado lo perdido, sino que también había encontrado la fuerza para levantarse y seguir adelante. El caso de Lucía dejó una marca en su vida, pero también una lección. Nunca más permitiría que alguien lo usara de esa manera. Javier Sánchez ahora sabía que el amor no se trataba de sacrificios imposibles, sino de respeto mutuo y honestidad. Si te ha sorprendido esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. ¿Alguna vez te has sentido manipulado por alguien cercano? Cuéntanos tu experiencia. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.